Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de las 24 horas de Le Mans, en el circuito internacional de las artes. Vamos a iniciar desde atrás en la parrilla a bordo de un coche muy especial que de seguro ya ustedes conocen. Se trata del BMW 850 SCI de 1995. Le hice una configuración especial, le cambié el motor. Ustedes saben que este coche viene de serie con un motor V12, pero le puse un motor V12 más potente y también le puse todos los ajustes pertinentes, biturbo, gomas de carrera, toda la asistencia aerodinámica disponible para ayudarlo a desarrollar toda la velocidad que se pueda conseguir, y el desempeño es fenomenal. Pero ya saben que en estas condiciones, en el multijugador, esta pista también abundan mucho los choca-choca. Hay gente que no sabe dominar el coche y dominar el circuito, así que aprovechan para arruinar la experiencia de los demás. Así que vamos a ver qué podemos hacer. La intención es sobrevivir a la primera curva y a partir de ahí darle rienda suelta a la potencia y ver si podemos llegar al podio o tal vez ganar la carrera. Ok, les puedo adelantar que este coche tiene potencia de sobra para llegar al podio, sin duda. Me he encargado de que sea así. Tiene un rendimiento fenomenal. Por cierto, le puse unos rines muy lindos que van acorde a la figura, al diseño del coche, así que pisamos a fondo el acelerador y ya empezamos ahí con algunos toques. Estamos tratando de conseguir los espacios para evitar conflictos innecesarios y vamos a ver, aquí viene la parte más dramática en esta primera curva. Tratar de sobrevivir en la medida de lo posible. Ya recibo el primer empujoncito y aquí vemos un embotellamiento de coches y efectivamente ya está, ya me sacaron. Uy, mira qué desastre, mira cómo me arrastran 4 coches. Me arrastraron 4 jugadores distintos, parece como si se hubiesen confabulado, Qué frustrante. Ahora caigo a la última posición y va a ser más difícil poder conseguir el objetivo, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. No me voy a rendir tan fácilmente. Mi intención es correr y sacar el máximo beneficio y dejarles a ustedes una configuración que puedan probar luego. Y aquí tenemos un corredor que también lo pusieron a trompear justo en la salida de esa curva. Y aquí tenemos un Lambo que también quedó allí casi que parado, no sé por qué. Así que bueno, señores, ya estamos avanzando, por fin estamos por encima de los 342 kilómetros, mientras que vemos aquí un McLaren peleándose con el Diablo GTR. Y estamos llegando a la primera chicana, frenando lo más efectivo posible, lo más fuerte posible para que mi coche no se tambalee y no saltarme la chicana para evitar así penalizaciones. Voy a hacer el esfuerzo para hacer toda la carrera sin penalizaciones, para que sea limpia a pesar de los choca-choca. Así que ya voy haciendo los primeros adelantamientos sin mayor resistencia. Ahora busco los espacios y hago algunos amagues tratando de anticipar cualquier reacción sucia. Uy, ahí se fue de frente otro coche que se llevó de sombrero unos cuantos. Entramos en la segunda chicana con muchas dificultades y ahí me salgo ligeramente de los límites de la pista. Y aquí tenemos el Lambo Aventador que se fue de largo, allí se llevó a varios de sombrero, queda atrás y creo que también intentó ponerme a trompear, creo que ahí también lo hizo a propósito. Lo cierto es que he recuperado el ritmo, ya estoy en la posición 11ª de la parrilla y vemos aquí otro embotellamiento. Empiezan los golpes y se queda uno allí trompeando en la arena, mientras que me impactan y tratan de sacarme también en este sector. Si logro sobrevivir será un milagro. Piso a fondo y mira nada más la aceleración que tenemos allí en el coche, como en pocos metros ya está por encima de los 260 kilómetros por hora. Miren esta recta, ya estoy alcanzando 340 kilómetros por hora con el acelerador a fondo, Hay que regular mucho la potencia para mantener la estabilidad, sobre todo en esta parte, en este sector de curvas lentas. Y tenemos otro coche que también lo empujaron fuera contra el muro de contención. Creo que era el Supra que también me arrastró en el inicio de la carrera. Y aquí tenemos otro Supra también peleándose con el grid y se queda atrás, imposibilitado de calentar las gomas. Mejor dicho, estaban sobrecalentadas de hecho las gomas. Por eso ya había perdido comunicación con el asfalto y conseguimos adelantar a 2 coches de un solo tirón.
Ya estamos en la sexta plaza de la parrilla. Uy, ahí empezamos otra vez con los conflictos. Este Viper también le tengo el ojo puesto. Se está portando mal. Y allí a empujones se abre camino tratando de dominar allí. Pero se está quedando atrás rápidamente porque sin duda tiene muchísima potencia, pero nada de control. Y mira cómo se salta allí la curva, así que seguro que lo van a penalizar. Efectivamente le ponen un segundo por haberse saltado los límites de la pista. Eso también nos favorece mucho. Eso si es que logra sobrevivir a la segunda y última vuelta del circuito. Entramos en las dos últimas chicanas previo a la recta de las emociones. Este sector también es definitorio en el ritmo de la carrera. Así que, señores, la intención es sobrevivir ahora a la segunda vuelta. Podemos adelantar al Viper. Poco a poco lo estamos dejando atrás. Y bueno, señores, ahora sí, ya nos queda más espacio y podemos entrar en ritmo con más soltura, con más tranquilidad. El BMW 850 es fenomenal, tiene las dimensiones, la tolerancia para soportar todo ese torque, toda esa potencia fenomenal. Es un coche formidable que si tú lo modificas se adapta a muchísimas categorías también. La verdad que es un coche idóneo sobre todo para los principiantes que quieran tener un coche de alto poder de serie. Viene con un motor V12 que creo que es de 6.5 litros, una barbaridad. Así que bueno, señores, seguimos avanzando. Ya estamos tratando de alcanzar al lote que va adelante. Ahí veo en el mapa 3 coches que ya los estoy alcanzando rápidamente. Estoy ya superando la barrera de los 350 kilómetros por hora, pero entramos en la primera chicana que obviamente frena muchísimo el ritmo. No sé aún cuál es este coche. Ah, sí, es un Ferrari Enzo, el que está en la quinta plaza. Si todo sale bien, vamos a poder adelantarlo sin mayores complicaciones. Que por cierto que el sonido del motor también me fascina, Y conseguimos el rebase y ahora sí estamos en la quinta plaza de la parrilla, mientras que observo allí que la cuarta posición, One Amit Trey, tiene una penalización de 900 milésimas en su contra. Es otro McLaren, otro de los coches favoritos, y me salta la alerta de desgaste menor en la goma trasera izquierda, producto de la arrastrada que me dieron en el inicio de la carrera. Eso también interfiere muchísimo con la administración de las gomas. Ya estoy teniendo problemas serios con la degradación, a pesar de que ya queda muy poco, pero con toda la potencia que desprende nuestro BMW 850 SCI, la verdad que va a estar muy difícil el cierre de la carrera poder mantener el coche en la trazada. Así que tengo que tratar de despegarme todo lo que pueda de One Amit Trey, que está en la quinta plaza, para sostener el cuarto lugar. Aunque sin embargo parece que tengo chance también de alcanzar a la tercera posición. Que nos estamos acercando. Vamos a ver qué modelo de coche es. Es otro McLaren F1. Aquí está a solo un segundo 700 milésimas y tiene un segundo de penalización en su contra, que también nos favorece muchísimo para el cierre, pero tengo que acercarme mucho más. Y no es que ande en bicicleta, porque mira cómo se está despegando en la salida de la curva. Y ahora sí, señores, observa el diagrama de las gomas. Están las 4 degradadas, ya están en crítico. Me saltó ahorita la alarma de desgaste moderado y el McLaren se fue largo en esa curva, lo que nos permite acercarnos lo suficiente a un segundo 300 milésimas, pero parece que se está recuperando y nosotros ya tenemos muchísimas dificultades. La cola se me está deslizando y esto me pone a pensar que sin duda voy a volver a intentar este circuito con este mismo coche, pero le voy a instalar gomas deportivas para ver si me pueden soportar toda la carrera. Y creo que al instalar las gomas deportivas, a pesar de que voy a sacrificar un poco allí lo que es el control, la maniobrabilidad, no creo que sea tan discrepante de este ritmo. Así que voy a intentarlo próximamente, ya les estaré contando. Entramos aquí en la última chicana y se me está acercando One Amit Trey en el McLaren y me impacta allí para ponerme a tronquear y le sale mal la jugada porque le aumentaron la penalización. Y con eso nosotros logramos sostener la cuarta plaza
escalando 13 posiciones con el mejor tiempo de toda la carrera, 4 minutos 216 milésimas. Así que estén pendientes porque en la próxima carrera, el próximo intento con este coche, yo espero poderla ganar.